Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 7. Segundas malditas oportunidades. Albus Dumbledore. Esperanza. Eso era lo que Hogwarts y sus alumnos representaban para él, mientras las sombras de la guerra se cernían una vez más sobre el mundo mágico. Albus ya había presenciado algo similar años atrás, cuando Grindelwald y sus hombres se alzaron en armas por toda Europa, y lo que siguió fue una guerra sin precedentes. Miles habían perdido la vida, y si bien el amor le había atado las manos en aquel entonces, el remordimiento las encadenaba de nuevo por ahora. Albus no era soldado, y contra Grindelwald había fracasado como tal. Esta vez, había fracasado como maestro. Había fallado a un joven problemático. No había sabido cultivar su potencial ni sus talentos, y ahora, enfurecido, estaba decidido a destruir el mundo. Esto tiene que ser una broma, chilló Minerva. Si hubiera sido cualquier otro quien estuviera sentado frente a ella, la maestra de transformaciones habría gritado. Sin embargo, Albus era más que un compañero y un colega. También era su profesor, de ahí su autocontrol. Me temo que no, dijo, y vio la traición y la rabia reflejadas en su rostro al anunciar su veredicto. Él tampoco quedó satisfecho con él, pero el asunto era demasiado complicado y, con la intervención de los gobernadores de la escuela, tenía las manos atadas. Una suspensión. Repitió ella, y a él se le partió el corazón ver cómo la misma escuela, que debía ser la esperanza para el futuro, se convertía en un campo de batalla a medida que la influencia de Tom comenzaba a infiltrarse en la casa de Salazar Slytherin. Sí, Rudolphus Lestrange será suspendido y su varita será rota, pero no era un castigo apropiado para el crimen que había cometido, y era un crimen. Rebastan y Lucius cumplirán un año de detención, y el señor Malfoy también será destituido de su cargo de prefecto de Slytherin, dijo Minerva, negando con la cabeza. ¿Eso es todo?, preguntó ella enfadada mientras Albus asentía. Me temo que sí, dijo, esperando que los chicos aprendieran la lección y se dieran cuenta de su error. Sin embargo, Tom siempre había tenido la costumbre de difuminar los límites entre la moral y la honestidad. Incluso ahora, explotaba el miedo y la sensación de inferioridad, incitando a los sangre pura contra sus compañeros magos y brujas, y aprovechándose de una antigua división para aumentar su poder. Eso no es suficiente. Y tal vez tenía razón, pero él tenía las manos atadas. Usaron un castigo imperdonable. La expulsión debería ser el menor castigo que deberían sufrir, y los gobernadores, o más específicamente, Abraxus Malfoy, lo habían llamado un error de juventud, pero Albus sabía que no lo era en absoluto. Los hechizos imperdonables no eran fáciles de conjurar, y aunque Lucius Malfoy y los hermanos Lestrange eran magos brillantes, conjurar un hechizo imperdonable requería más que magia y práctica. Requería intención y odio. Requería malicia. Y según Poppy, su magia lo había contenido todo, pues había tenido un impacto devastador en otro de sus alumnos. Rudolphus aceptó su error y afirmó que él fue el único que usó ese hechizo en un arrebato de ira, aunque Albus dejó constancia de que no fue el único que lo había usado. Al final, los gobernadores lo expulsaron a él y solo a él, dijo Minerva, negando con la cabeza, pero también sabía que tenían las manos atadas. ¿Y un juicio?, preguntó ella, y sus labios se fruncieron porque ambos sabían que sería inútil. Alder Evans era un mago brillante, y a pesar de su carácter algo testarudo, Albus sentía un gran respeto por el muchacho que se negaba a ceder ante los prejuicios de la nobleza de sangre pura. Durante años, los sangre pura se habían aprovechado de los jóvenes e ingenuos magos y brujas nacidos de mugles, y por mucho que Albus hubiera intentado remediar esa situación, no había podido erradicar el arraigado prejuicio que imperaba en su sociedad. En estas circunstancias, Alder Evans se había convertido en un faro para sus compañeros y había revivido la antigua práctica de los duelos al intentar ayudar a sus colegas magos y brujas. Era una actitud conflictiva e inquietante en cierto modo, pero demostraba la valentía de un verdadero Gryffindor. Tú y yo sabemos cómo terminaría semejante empresa, pues a pesar de la naturaleza atroz de su acto, Rudolphus Lestrange era un mago joven y de sangre pura, y el Wizengamot nunca lo castigaría más de lo que ya lo había hecho. ¿Podrían haberlo matado?, dijo Minerva con voz suave al expresar sus temores. ¿Y para qué?, preguntó ella, y él esperaba que reflexionaran precisamente sobre eso, pero con la sombra de Tom cerniéndose sobre todos ellos, no sería fácil. Aún así, me pregunto cómo fue que 3 de nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de aprender una de las imperdonables en la escuela, preguntó, y era una pregunta que necesitaba respuesta. Sus hogares, por supuesto, respondió Minerva sin pensarlo mucho, pero Albus lo dudaba.
Quizás, pero no lo creo, respondió, pero se negó a decir nada más, pues tenía otros asuntos que atender. Aún así, este asunto no terminará aquí, susurró ella, y Albus sabía que tenía razón, pues Alder Evans era una inspiración y un modelo a seguir para muchos, y no iba a dejar que esto quedara en el olvido. Deberás advertir a los alumnos. Aunque no estén satisfechos, esta es la norma y deben aceptarla, advirtió mientras el profesor de transformaciones asentía. Hablaré con los prefectos y con el jefe de estudios y la jefa de estudios, y esa era una buena idea, pero no debería haber esperado menos de su antiguo alumno, que se levantó de la silla, enfadado e insatisfecho, pero consciente de sus propios dilemas. ¿Cómo está?, preguntó, mientras el rostro de ella se suavizaba. Estará bien, respondió con cierto alivio. Lo mantuvo ingresado en la enfermería durante la noche, pero espera que se vaya hoy, y Albus apenas podía imaginar los efectos de la tragedia que había golpeado a su alumna, y cómo debía estar afectándola a ella, pues sabía mejor que nadie lo mucho que quería a Alder. Y con razón. Los gemelos Evans eran una prueba fehaciente de todo lo que afirmaba Tom, pues eran hijos de Muggles y, sin embargo, habían sido los mejores de su clase desde su primer año, y la destreza mágica de los chicos superaba a la de todos los alumnos del colegio, e incluso a la de algunos profesores. Que el personal le dé un respiro durante unos días, dijo ella, asintiendo, pues era lo menos que podían hacer por él. Hablaré con los demás, dijo, y se marchó, dejándolo solo para reflexionar sobre sus dudas y su culpa en toda esta situación, pues había esperado que el tiempo y el cuidado pudieran enmendar las mentes de la joven generación, pero el veneno de Tom ya había penetrado en sus propios pasillos, envenenando mentes jóvenes e inmaduras incluso antes de que llegaran al propio Hogwarts. ¿Se había equivocado una vez más? ¿Había sido su inacción la causante de esta devastación para uno de sus alumnos? Pero si era así, ¿qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Y mientras esas preguntas le atormentaban la conciencia, la chimenea de su oficina se iluminó una vez más con aquel fuego verde, cuando uno de sus amigos y camaradas de la guerra contra Grindelwald salió con su gruñido habitual. «Albus», exclamó, recorriendo la habitación con la mirada por instinto mientras Albus sonreía, aunque en su interior sabía que no le iba a gustar lo que estaba a punto de oírse. «Alastor, ¿qué te trae a mi humilde oficina?» Alder Evans. Una suspensión, la indignación de Lily era compartida por él, mientras yacía en la cama del hospital mientras Tonks les contaba la decisión de los gobernadores, y el prefecto también estaba claramente frustrado con ello, pero se sentía impotente como él y Lily en el asunto. Intenté argumentar en contra de ello, usaron un imperdonable. Usaron Crucio. Y la mera mención de ese nombre le provocó un escalofrío, y Alder había conocido y leído sobre el poder y los peligros de las maldiciones imperdonables. Incluso había esperado ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los tres algún día, pero la prueba llegó demasiado pronto. Sobreestimó el tiempo del que disponía, y el enemigo atacó. No esperaba que los hermanos Lestrange usaran esa maldición. Esperaba maldad de ellos, pero lanzar una imperdonable con tanta destreza. Hablaba de odio y rabia, y sobre todo hablaba de práctica y experiencia, que solo podían haber adquirido de una manera: torturando Muggles. Rudolphus se echó la culpa, les dijo Ted, apretando los puños con rabia mientras hablaba del chico Lestrange. Así pues, el director no tuvo más remedio que hacerlo. Lo suspendieron, le quitaron la prefectura a Lucius y les impusieron un castigo, lo cual no era nada comparado con lo que se merecían. Pero fue imperdonable. Deberían estar pudriéndose en Azkaban por eso. Y a diferencia de él, Lily albergaba cierta apariencia de fe en el sistema político y judicial del mundo mágico, aunque tanto él como Ted sabían la verdad. Que era casi imposible condenar a Rudolphus. Está bien, le dijo a su gemela, que se negó a escuchar mientras giraba la cabeza bruscamente hacia él. Bien. ¿A esto le llamas bien? Y pocas veces la había visto tan enfadada como cuando le espetó. Te meten en la enfermería y solo te dan una leve palmada en la muñeca. Deberían estar encerrados en Azkaban por toda la eternidad, y ojalá las cosas fueran así de sencillas. Pero eso no significaba que fuera a olvidarlo. Nada de esto. Lo siento, se disculpó Ted, culpándose a sí mismo por el leve castigo. Debería haber maldecido yo misma a esos bastardos. Exclamó Lily furiosa mientras se volvía hacia Ted. Está bien. Sé que está fuera de tu control, y así era, pero él esperaba más del director, atormentado como estaba por su legado y sus cargas. No esperaba que el hombre fuera tan indulgente e indiferente a su sufrimiento. ¿Qué hora es?
Preguntó, mientras Lily fruncía el ceño y le daba la hora. Son poco más de las 2, y eso significaba que la orientación para los nuevos miembros del club de duelo sería en 1 hora aproximadamente. Bueno, entonces supongo que es hora de que me vaya, dijo mientras se levantaba de la cama, mientras Lily y Ted gritaban alarmados. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿A dónde vas? Preguntaron en cuanto empezó a ponerse los calcetines y a arreglarse la ropa. A la orientación, respondió frunciendo el ceño, pues debería haber sido obvio. Para el club de duelos, dijo Lily, y ella fue la primera en negar con la cabeza. Aún así, vas a celebrar la sesión informativa, y ella no lo aceptó. Jamás. Vuelve a la cama o llamaré a la enfermera jefe, y reaccionó con rapidez. ¡No! Respondió porque estaba cansado de estar todo el día tumbado en la cama y quería salir de allí. Estoy bien. Me dejó ingresado anoche para observarme y ahora estoy como nuevo, dijo mientras terminaba su espectáculo y daba un pequeño salto, y si bien estaba bien de verdad, decir que estaba como nuevo era una exageración. ¿No estás bien?, dijo Lily, sin estar convencida, pero también sabía lo terco que podía ser. Sí, mintió mientras miraba esos ojos verdes tan familiares, y ella se dio cuenta de su mentira. Lo seré, le aseguró. Pero no puedo pasar otro día aquí dentro, dijo, y odiaba que se coartara su libertad, y aunque Pomfrey tenía buenas intenciones, tenía demasiado que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Voy a necesitar que me hagas algunas promesas, dijo ella, y él sonrió mientras le daba una palmada en el hombro. Lo que tú digas, bruja, dijo ella, poniendo los ojos en blanco ante su broma privada, mientras Ted fruncía el ceño. Ya es viejo, dijo, y salieron corriendo del aula del hospital mientras se encogía de hombros. ¡Ay! Echo de menos a mi hermanita que hacía un berrinche cada vez que alguien la llamaba bruja, y Ted finalmente decidió intervenir. Pero eres una bruja, dijo Alder entre risas mientras Lily asentía. Yo, con 10 años, no lo sabía, y finalmente comprendió el punto, mientras corrían por los pasillos. ¡Mierda!, exclamó Lily de repente mientras lo miraba. ¡Malditos! Destrozaron el aula. No tenemos ni maniquíes ni libros para la orientación, y eso sí que fue un problema. Bueno, entonces tendremos que recurrir a los métodos tradicionales, y no siempre habían tenido maniquíes, pizarras y demás. Pero no voy a dejar que esos malditos bastardos piensen que pueden intimidarme, porque eso significaría que habrían ganado, y él nunca les permitiría ganar. Ahora no. Nunca. Capítulo 8. Magia y milagros. Albus Dumbledore. Alastor estaba sentado frente a él, bebiendo su té, mientras un silencio sepulcral flotaba en el aire. Era un viejo amigo y colega, y aunque lo visitaba a menudo por nostalgia, esta no era una de esas visitas. Bueno, ya sabrás por qué estoy aquí, dijo Alastor, saltando al tema mientras Albus sonreía. Para visitar a un viejo amigo, sugirió Albus, y el hombre se burló. No perdamos más tiempo. Tú y yo sabemos que tengo poca paciencia para juegos y política, y esa era también la razón por la que, a pesar de ser uno de los aurores más destacados de la fuerza, seguía siendo solo un capitán, mientras que personas muchos años menores que él habían ascendido mucho más allá de ese rango. Es una de tus grandes falacias, dijo el auror, gruñendo ante la burla mientras dejaba la taza con bastante fuerza. O eso es lo que tú y Edgar no dejáis de decirme, y Edgar era una de esas personas que había dejado la escuela hacía apenas unos años y ya se perfilaba como candidato a jefe del DMLE, mientras que Alastor seguía siendo solo un capitán. ¿Y nos equivocamos?, preguntó, dejando suavemente su taza, mientras los ojos de Alastor se entrecerraban. No me hice auror para sentarme detrás de un escritorio y escribir informes. Me hice auror para cazar el mal, dijo con celo y pasión, pues él era uno de los pocos que habían presenciado las atrocidades y tragedias de la última guerra. Para dar caza a los magos oscuros que amenazan nuestra sociedad, su voz se convirtió en un susurro, mientras su ojo se contraía, y el ambiente de la habitación se enrareció con sus siguientes palabras. Y me han dicho que al menos 3 magos de ese tipo yacen en estos mismos pasillos mientras hablamos, y no debería haber esperado menos, pues era casi imposible que rumores sobre acontecimientos tan importantes no hubieran llegado a sus oídos. No hay magos oscuros en estos pasillos, respondió en voz baja, pero sí había habido uno, y él no había hecho más que observar. Solo estudiantes, dijo Alastor, cuyos labios se fruncieron ante la corrección. La negación de Albus era evidente, pero su amigo se negaba a ceder. Incluso Lestrange y Malfoy, y, por supuesto, conocía sus nombres. No debería haber esperado menos de Alastor, dijo asintiendo. Sí, incluso ellos, dijo Alastor, frustrado por sus esfuerzos.
No era la primera vez que chocaban por esto, ya que le había pedido continuamente que investigara a algunos de sus alumnos, pero como director se lo había negado una y otra vez porque no deseaba que su escuela se convirtiera en otro frente de batalla. Entonces dime honestamente que si les remangara las mangas, no encontraría la marca tenebrosa en la mitad de esos Slytherin, y no pudo negar esas palabras. Y tú y ambos sabéis exactamente lo que se necesita para que un mago consiga una de esas marcas, dijo, y sus ojos se nublaron por la vergüenza y el remordimiento, y no pudo mirar a Alastor a los ojos mientras se dejaban caer sobre la taza de té. Son niños, replicó débilmente. Criminales. La voz de Alastor resonó en la habitación mientras golpeaba la mesa con la mano. Criminales y magos oscuros, eso es lo que son, y tú puedes hacer la vista gorda, pero yo no puedo. Dijo con brusquedad y furia, sus palabras retorcidas por la rabia mientras la saliva le salía a borbotones de la boca. Esperó y respiró hondo varias veces, mientras Albus veía cómo su rostro cambiaba al apartar la mirada del hombre. Los horrores, Albus, tú no los has visto, pero yo sí, y sus ojos se volvieron rápidamente hacia él. Y no puedo dejar de verlos. Puede que los consideren estudiantes inocentes, pero no lo son en absoluto. Deben rendir cuentas por sus actos. De lo contrario, será demasiado tarde y miles sufrirán, y él lo sabía. Sin embargo, estaba cansado de todo. De las guerras, de las obligaciones, de todo. No deseaba volver a la batalla, pues a Albus Dumbledore solo le quedaba una ambición, y no era la del poder, ni la riqueza, ni la fama. Era la enseñanza, la formación de jóvenes mentes, y, sin embargo, las circunstancias lo alejaron precisamente de eso. Los mataron, Albus, y esas palabras le impactaron profundamente. Mugles, esos bastardos los torturaron, y a las mujeres que, y Alastor no habló más, mientras su rostro se contorsionaba de rabia e ira, mientras el dolor y la culpa le desgarraban el corazón. ¿Estás seguro de esto? Preguntó, y respondió con fastidio. Por supuesto que sí, dijo Alastor, y había estado realmente ciego mientras hablaba. Había cometido realmente el mismo error que con Gellert. Vi los cuerpos con mis propios ojos. El aire estaba impregnado de rastros de magia oscura. Magia oscura repulsiva y vil, y conozco pocos hechizos que dejen semejante rastro, y esos eran los imperdonables. ¿Aún así me detendrás? Preguntó, y al principio no tuvo respuesta para él. El asunto ya está decidido, y esta fue una de las razones por las que los gobernadores se apresuraron a resolver el asunto para asegurarse de que el Dimble no interfiriera en él. Hemos suspendido a un estudiante, le hemos roto la varita y hemos castigado al resto, y Alastor no estaba contento con ese resultado, y él tampoco. Suspensión. Eso no es nada, el chico debería ser enviado a Azkaban, dijo Albus, negando con la cabeza. Son jóvenes y están desorientados. Y tanto usted como yo sabemos que obtener una condena para cualquiera de ellos en el Wizengamot será prácticamente imposible, tanto por motivos políticos como por miedo. No necesitaremos un juicio si me dejas interrogarlos. Una gota de Veritaserum. Una gota, y revelarán sus secretos como cuervos, dijo, y negó con la cabeza. No, advirtió, mientras Alastor negaba con la cabeza. Entonces, ¿les permitirás hacer lo que quieran? ¿Les permitirás asesinar, mutilar y violar a los mugles a su antojo, solo porque eres tan ingenuo como para pensar en ellos como niños? Y se levantó de la silla, cuyas patas rasparon el suelo. Puede que aquí puedas protegerlos, pero un día cometerán un error y no estarás ahí para resguardarlos. Entonces los atraparé, y juro por la barba de Merlín que les daré las lecciones que tú no pudiste, y dicho esto, corrió hacia la Red Floo, dejando atrás a un Albus desesperado y abatido, mientras tomaba un puñado de polvos y, con una última mirada hacia él, los arrojaba al suelo. Ministerio de Magia. Narcisa Negra. Narcisa frunció el ceño cuando su hermana la sacó de la casa a primera hora de la mañana, alejándola de todos los chismes y susurros sobre lo que había sido de Lucius y sus amigos. A esas alturas, toda la casa sabía exactamente lo que había ocurrido entre el grupo de Lucius y el concejal Evans, y no pudo evitar sentirse en parte responsable de aquel gran enfrentamiento. Ella conocía las actividades extracurriculares del grupo de Lucius, pero jamás imaginó que hubieran llegado tan lejos como para adentrarse en magias como la imperdonable. Siendo una Black, estaba familiarizada con las 3 maldiciones imperdonables, pero el hecho de que no solo las experimentaran, sino que las usaran con éxito contra un estudiante, revelaba mucho más sobre su comportamiento de lo que cabría esperar. Las maldiciones imperdonables no eran tan sencillas como para lanzarlas con solo agitar la varita y susurrar unas palabras.
No, requerían ira, furia y odio, pero sobre todo, requerían práctica. Y dado que la habían usado contra un estudiante, quedó demostrado que Lucius y sus amigos tenían práctica en el uso de la maldición. ¿Cómo y dónde habían practicado esta magia oscura? Narcisa tenía demasiado miedo de hacer esa pregunta, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. ¿A dónde vamos? Preguntó a su hermana, quien la condujo en silencio por los pasillos de la escuela, pero no le dio respuesta mientras la guiaba hacia un baño abandonado en el segundo piso. ¿Y ahora a quién tenemos? Y era el baño de Myrtle la Llorona, y bastó una mirada fulminante de su hermana para que el fantasma se callara. Fuera. Ordenó Andy, y Myrtle salió corriendo del lugar. Un día, les daré una lección a todos ustedes, los negros, y con eso, desapareció por las puertas destartaladas mientras Andy finalmente se volvía para mirarla. ¿Me vas a decir de qué se trata esto? Preguntó ella, y Andy siguió negándose a decir nada mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba lo que parecían ser 2 botellas y 2 mechones de pelo. Toma, esto, le dijo entregándole un mechón de pelo y una botella, y cuando Narcisa la destapó, se vio obligada a gruñir al apartarla. Es la poción multijugos, dijo Andy asintiendo mientras metía el mechón de pelo en la botella y se la llevaba a los labios. Tienes que beberlo ahora mismo, dijo, y observó cómo el rostro de su hermana se contorsionaba y cambiaba, cómo su exuberante cabello negro desaparecía y era reemplazado por un cabello castaño rizado más corto, y cómo su rostro se transformaba en el de una chica de Hufflepuff. Karina, adivinó, y su hermana asintió. Vamos, hazlo, le dijeron, y aunque dudaba, siguió su consejo y se bebió la poción. Al poco tiempo, vio cómo su cabello cambiaba y sintió que su cuerpo también se transformaba. Para ella, fue doloroso, pues sintió que se encogía mientras su cabello se volvía rubio, y al mirarse en el espejo vio otro rostro familiar. Pandora, adivinó, y era la chica de Ravenclaw, y su hermana asintió mientras movía su varita para transfigurar sus ropas y adaptarlas a sus nuevos cuerpos. Tenemos que irnos, y con eso, la arrastraron de nuevo. ¿A dónde vamos? Y se sentía extraño caminar en ese cuerpo, hablar con un tono y una voz que no eran los suyos. Me he dado cuenta de que tienes algunas carencias en tus habilidades de combate, algo que debemos corregir, comenzó Andy mientras viajaban por los pasillos, y de hecho, de las 3 hermanas, Narcisa diría que era la más débil en lo que respecta a la magia. Y tenemos que remediar eso, y eso fue suficiente, pero aún así. ¿Cómo se relaciona eso con la poción multijugos y con correr por Hogwarts? Preguntó, mientras su hermana finalmente aminoraba el paso frente a un aula abandonada bastante destartalada, y de repente todo cobró sentido. Esto no puede ser, susurró mientras su hermana asentía y abría lentamente la puerta. Lo primero que impactó a Narcisa fue la multitud de personas que ya estaban en el aula, jóvenes y mayores, altos y bajos, todos reunidos en círculo mientras un único mago caminaba por el centro de la sala y se dirigía a todos ellos. El mismísimo mago cuyo nombre era casi un tabú en su casa, la misma persona que había acudido en su ayuda apenas unas noches antes y que había sufrido enormemente por ello. El club de duelos, susurró, y ahora todo tenía sentido. La poción multijugos, el secretismo, mientras Andy los hacía pasar al interior, mientras tomaban asiento en un rincón. Aquellos de ustedes que vienen del mundo Muggle sentirán que están en desventaja, dijo, y tenían razón al pensarlo. Pero estáis equivocados. Resonó su voz entre la multitud, y todos prestaron atención a sus palabras. Quienes nacen en este mundo han visto limitado su pensamiento por las reglas y leyes que se consideran inevitables, pero yo no creo en tales leyes, pues la magia en sí misma es un milagro, y ella pudo ver cómo sus palabras cautivaban a todos, cómo permanecían en silencio, no por miedo sino por admiración y esperanza. Y los milagros no tienen límites, ni ninguno de ustedes tampoco, dijo ella, y quedó fascinada al verlo sacar su varita. Dicen que este es un hechizo que ningún estudiante puede realizar. Que incluso los magos y brujas adultos tienen problemas con él, sin embargo, hoy lo realizaré para ti, y también lo harán varios otros, y quizás mañana seas tú quien haga cosas como esta, y vio a su gemelo acercarse, junto con Kinnon y el prefecto, y algunos otros rostros mientras cerraba los ojos y movía su varita de manera intrincada. Expecto, y sus ojos se abrieron de par en par al oír esas palabras, mientras veía brillar la punta de su varita al completar su conjuro. Patronum. Y apareció un cuervo de un blanco etéreo, mientras una sensación de serenidad y calma la inundaba, mientras el cuervo volaba sobre todos ellos, mientras los estudiantes susurraban y murmuraban, pero de repente otros se unieron y cantaron, y aparecieron. Una cierva. Un oso. Un caballo, y así sucesivamente.
Los animales estaban hechos de una sustancia blanca etérea, y saltaban por toda la habitación, y ella no podía creer lo que veía. Patronus corpóreos. Exclamó con voz entrecortada, y pocos comprendieron su significado, pues no se trataba de un hechizo común. De hecho, inquietaba incluso a brujas y magos adultos, y allí estaban, usándolo para presumir e inspirar a niños pequeños. Eso es solo la punta del iceberg, susurró su hermana mientras giraba la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Ya has venido aquí antes?, preguntó, mientras el aula estallaba en aplausos, y Andy asintió con esa extraña expresión suya. Llevo viniendo aquí desde hace unos años, y eso explicaba algunos de sus extraños comportamientos a lo largo de los años. No podía venir como Andrómeda, así que ideé esta solución. Karina es una chica de Hufflepuff bastante reservada, así que la uso como tapadera para asistir a estas clases, y a partir de hoy, tú harás lo mismo. Si eso le permitiera conjurar un Patronus, entonces sí, lo haría. ¿Y si se entera alguien de aquí, sus amigos, sus compañeros de piso? Preguntó, y su hermana hizo una mueca. No importará, sugirió con la naturalidad de los años mientras los estudiantes comenzaban a entrar en fila, mirando a su alrededor con sorpresa. ¿Qué están haciendo? Formen parejas, dijo Andy, y vio cómo los estudiantes se emparejaban mientras cada uno tomaba una esquina de la habitación. Los miembros más antiguos hicieron que los recién llegados se acercaran a ellos en grupo, mientras que muchos formaron grupos de 2, y algunos de 3, cuando ella vio que un chico la llamaba Andy, y se sorprendió al oír ese nombre, mientras se volvía y veía al prefecto caminar hacia ellos, con Alder Evans pisándole los talones. ¡Oh! Exclamó de repente con un hilo de voz. Karina, la llamó correctamente, y tal vez ella había oído mal cuando él se acercó y le sonrió. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una sonrisa temblorosa. Bien, respondió su hermana secamente. ¿Quieres formar pareja?, preguntó Ted Tonks. Era un hijo de Mugles, pero no se le podía subestimar, dado su gran tamaño y poder. El chico de Hufflepuff era el mejor de su clase y se decía que tenía un gran interés por la abogacía, donde supuestamente había conseguido unas prácticas nada menos que en el bufete de Ogden. Claro, ¿por qué no?, respondió su hermana, para su gran sorpresa. Y. Casi pronunció su nombre real, pero se detuvo. No te preocupes, dijo el prefecto mayor, dedicándole una sonrisa cálida y tranquilizadora. Él mismo te ayudará, dijo mientras le daba una palmada en la espalda a Alder Evans, y el chico rubio sonrió, con esos ojos verdes que tenía mirándola como si pudieran ver a través de su disfraz, mientras su hermana desaparecía con el chico nacido de Mugles, dejándola sola con él. Hola, dijo él, sin preguntar su nombre, y aunque ella sabía el nombre de Pandora, no sabía cómo actuaba ni cómo se comportaba la chica, así que respondió con indiferencia. Hola, respondió ella débilmente mientras él sonreía. ¿Primera vez?, preguntó, y era muy diferente de Lucius y su imponente presencia. Alder parecía amable y acogedor, nada que ver con el monstruo que otros en su casa querían hacerle creer. Sí, respondió ella mientras él asentía. Entonces, dime qué quieres aprender, y él aún no había preguntado su nombre, y ella recordó el comportamiento de Lucius aquella noche y la desesperanza que había sentido. Deseo aprender a protegerme, respondió mirándolo a los ojos. Podemos hacerlo, dijo, y ella lo vio sacar su varita. Para ser un chico que acababa de enfrentarse a 6 estudiantes y había sido torturado por la maldición Cruciatus, parecía sorprendentemente sereno y alegre al adoptar una sencilla postura de duelo. Pero primero tendremos que averiguar dónde te encuentras, y así surgió el desafío, y Narcisa sacó su propia varita y adoptó su postura. Entonces estaré bajo tu cuidado, Evans, capítulo 9. Identidades equivocadas. Lucius Malfoy. Ninguno de ellos esperaba que la situación escalara a tal extremo cuando planearon vengarse de ese miserable sangre sucia. Pero las cosas se descontrolaron rápidamente, e incluso Lucius se sorprendió cuando Lestrange llegó al extremo de usar la maldición Cruciatus contra el chico en los pasillos de la escuela. La sonrisa de triunfo en su rostro mientras ese sangre sucia se retorcía de dolor en el suelo había sido bastante satisfactoria incluso para él, y se habrían salido con la suya si no fuera por esos bastardos. Pero al final, su pequeño truco fue descubierto, y ese miserable profesor de transformaciones los pilló con las manos en la masa, dejándoles pocas posibilidades de salir del apuro con sus palabras. Él, al igual que Lestrange, acudió rápidamente a su padre, pues todos conocían la gravedad de la situación, y aunque disgustado por sus acciones, su padre actuó con rapidez para quitarle el asunto a ese viejo tonto director y ponerlo en manos de los gobernadores.
Pero incluso entonces, el escándalo era demasiado grande como para ocultarlo, y aunque sus familias contaban con la mayoría entre los gobernadores, tendrían que hacer algo. Y así lo hicieron. Rudolphus permanecía en su habitación, empacando sus pertenencias mientras se preparaba para abandonar la escuela sin terminar su 7º año, dejando a Rebastan solo. Al final, había optado por asumir toda la culpa del ataque y estaba siendo severamente castigado por ello. Le habían roto la varita, aunque eso le importaba poco, ya que siempre podía conseguir una nueva en el mercado negro. En cuanto a su expulsión, al chico Lestrange tampoco parecía importarle mucho. No deberías haberle lanzado esa maldición, y había otras maneras de hacer pagar a ese sangre sucia, pero usar el Cruciatus mientras estaba en la escuela había sido un error, y no era el único que pensaba así. Está bien. Me sentí bien al ver a ese bastardo gritando y retorciéndose en el suelo, se burló Rudolphus mientras cerraba su baúl y se volvía hacia él y Rudolphus. Lo recordará la próxima vez que se crea igual a nosotros, los de sangre pura, y la satisfacción había sido, en efecto, reconfortante, pero no era la escuela ni el castigo lo que le preocupaba. El señor oscuro tampoco está contento con nosotros, y la sonrisa en el rostro del Lestrange finalmente cambió cuando Rebastan se levantó en su defensa. ¿Qué? ¿Por qué? Ayer recibí un mensaje suyo. Está enfadado con nosotros y nos ha pedido que nos reunamos con él el próximo fin de semana, y su mayor temor era que el señor oscuro no estuviera de acuerdo con ellos y los excluyera de su círculo íntimo, robándoles su influencia y poder. Entonces deberías explicárselo, dijo Lestrange rápidamente. Díganle que solo estábamos haciendo su trabajo y dándole una lección a esa sangre sucia, y él lo haría, pero el señor oscuro les había dicho que no llamaran la atención del director, aunque dudaba que Albus Dumbledore ignorara sus actividades por más tiempo. Lo haré, pero al final, nadie podrá hacerle cambiar de opinión. Bueno, eso era mentira, pues algunas personas sí tenían cierta influencia sobre el señor oscuro, aunque él esperaba que no las necesitaran, ya que no deseaba hablar con la hermana mayor de Narcisa. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Rebastan a su hermano. ¿Y tus notas, tus timos? Preguntó, y Rudolphus se burló mientras le daba una palmada en el brazo a su hermano. Noticias, notas, se rió, somos parte de la revolución, Rebastan. En el nuevo mundo, cosas como las notas y las noticias no importarán para gente como tú y como yo, y por supuesto, ese no sería el caso. Ahora, sin los muros y protecciones de estas escuelas que me aten, dedicaré cada hora de mi vida al servicio del Señor Oscuro. Le serviré como nadie lo ha hecho y libraré a nuestra tierra de estos malditos sangre sucia y mestizos, y con eso, terminó de empacar. No deberías haber sido castigado así, añadió el menor de los Lestrange. Le acabas de dar a ese bastardo una lección bien merecida, dijo Rodolfo riendo. Una que espero que recuerde, dijo riendo. Aunque no me importaría repetirlo por él y por esa zorra de su hermana, si no fuera por ella y su grupo de amigas, se habrían salido con la suya. El único problema era que las habían pillado con las manos en la masa atacándolo, y eso no les dejaba margen para mentir ni sobornar para librarse del castigo. Sí, si no hubiera sido por ella y McGonagall, habríamos estado bien, y había pasado toda la noche anterior pensando precisamente en eso. No tiene sentido, susurró mientras ambos se volvían hacia él. ¿Qué? La presencia de McGonagall, aclaró. Ya era hora de que terminaran las rondas del profesor. Incluso el prefecto debería haber estado en su dormitorio, pero de alguna manera McGonagall, la hermana de ese bastardo y todos esos Gryffindor aparecieron en esa habitación, no podía ser una coincidencia. ¿Qué quieres decir? Y los Lestrange eran más tontos de lo que uno podría pensar. Puse protecciones en esa habitación, de modo que nadie pudiera oír nada, pero aún así todos ellos vinieron a esa habitación como si conocieran sus planes, y finalmente, Rudolphus comprendió su significado. Pero no le contamos nuestros planes a nadie. Sin embargo, de alguna manera, conocían nuestro plan para atacarlo y pidieron a McGonagall y al prefecto que vinieran al rescate de ese bastardo, y dado su círculo tan unido, tenía que ser alguien de su casa. ¿Estás diciendo que hay un traidor en nuestra casa?, dijo, asintiendo ante las palabras de Rebastan. ¿Oms? No lo sé, dijo, negando con la cabeza. Pero pienso averiguarlo, dijo Rebastan. Y cuando lo hagas, haré que ese bastardo sufra por traicionarnos. Lo convertiré en un ejemplo, y tenía intenciones similares. Por supuesto, Narcisa Black. Toda la clase había sido todo un espectáculo, y después de algunas dudas iniciales, Narcisa sintió que su máscara se desvanecía, sus miedos se disipaban y su corazón latía con fuerza al encontrarse inmersa en el club, mientras el mismísimo Alder Evans la guiaba a través de los ejercicios y hechizos.
Muy bien, chicos, es hora de terminar. La voz de Lily Evans resonó en la sala, recibiendo algunos vítores y muchos quejidos, mientras que la propia Narcisa notó que su sonrisa se endurecía al ver sonreír a Alder. ¿Te animas a un último intento?, preguntó él, y ella asintió mientras le apuntaba con su varita una vez más. Concentró su mente en la varita que él sostenía e intentó canalizar su magia únicamente con su conciencia. Nunca se había creído capaz de realizar magia puntual sin conjuros, pero después de ver a otros de su edad lanzar hechizos sin ningún conjuro ni movimiento de varita, se le hizo evidente que la magia era más compleja de lo que había pensado inicialmente. Su orgullo como Black no le permitía quedarse atrás, por lo que dedicó las 2 horas completas a dominar un hechizo hasta tal punto que pudiera usarlo sin ningún conjuro ni movimiento de varita. Y finalmente sucedió, y sintió que el mundo cambiaba cuando la magia brotó de su varita. Compra. Y describiendo un hermoso arco, la varita de Alder se le escapó de la mano y voló por los aires mientras la euforía y la alegría llenaban su corazón. ¿Sí? ¿Sí? Saltó de alegría mientras intentaba atrapar la varita, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la vio moverse, volar repentinamente por los aires y volver rápidamente a la mano del chico rubio. Shuip. Él la atrapó en su mano mientras ella, sorprendida, reprimía su alegría al darse cuenta de que acababa de presenciar algo que muchos consideraban imposible, o una prerrogativa reservada únicamente a los magos y brujas más talentosos de la historia. Magia sin varita. Exclamó con un hilo de voz, mientras de repente la sala a su alrededor estallaba en aplausos. Eso fue algo impresionante, lo elogió la rubia mientras los demás a su alrededor la vitoreaban. ¿Cómo hiciste eso?, se sorprendió preguntándose, mientras el chico rubio soltaba una risita. Eso lo dejaremos para nuestra próxima sesión, dijo mientras la conducía hacia la puerta. Eso debería darte algún incentivo para unirte a nosotros, y eso era bastante significativo, y ella no había pensado mucho en volver aquí. Aquí estás, Pandora, dijo, girándose al ver a una morena de pie junto a ella, mirándola. ¿Quién?, preguntó ella, y la chica arqueó una ceja. ¿Ya te has olvidado de mí?, preguntó en tono burlón, y de repente caí en la cuenta de que se trataba de su hermana. Hombre, eres un verdadero mago, Alder. Lograste que olvidara a su mejor amiga en apenas unas horas, bromeó Andrómeda con el rubio, que aún tenía un brillo de complicidad en los ojos. Mago. No un mago, aclaró, mientras su hermana la agarraba del brazo. Tenemos que irnos ya. Nos volveremos a ver, dijo, arrastrándola lejos, mientras el prefecto gritaba desde atrás. Adiós, Andr, y de repente se detuvo cuando la cabeza de ella se echó hacia atrás bruscamente, y vio a Alder abofetear al prefecto en la nuca. Guk. Digo adiós y espero verte de nuevo, Karina, y con eso, su hermana la sacó de los pasillos, mientras las dos corrían hacia los baños abandonados del segundo piso como antes, mientras sentía que su piel se transformaba y su altura disminuía mientras su cabello volvía a ser rubio. Tras unos segundos, mientras volvía a mirarse en el espejo, se encontró contemplando su propio rostro una vez más, y la morena fue reemplazada de nuevo por Andrómeda. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, mientras volvía a ajustar su ropa a su tamaño original. Unos años, respondió ella, mientras ambos se apoyaban en las articulaciones y comenzaban a hablar. ¿Por qué?, preguntó, y Andrómeda arqueó una ceja. ¿Todavía me preguntas eso después de que no pudiste evitar quedarte pegada a esa rubia durante 2 horas? Dijo, poniendo los ojos en blanco. Es un buen profesor, respondió ella con vacilación, y lo era. Ella nunca había visto esa faceta de Alder Evans, pues el muchacho había sido criado como un engreído, caprichoso, orgulloso y malvado en su casa. Era más bien un tabú, y pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Sabía que solo era su percepción, pero después de verlo protegerla aquella noche, y ahora que había pasado 2 horas con él, podía afirmar con certeza que el chico no era nada de eso. Era amable, jovial y tenía un gran sentido del humor. Poseía una paciencia infinita y, además, era mucho más poderoso de lo que les habían hecho creer. Magia sin conjuros. Magia puntual. Incluso magia sin varita. Estas cosas iban mucho más allá del currículo de Hogwarts, y él las había dominado por completo, lo que lo situaba muy por encima de cualquier otro alumno del colegio. También explicaba por qué, a pesar de superarlo en número 6-1, Lucius y los demás habían sufrido heridas graves, y 4 de ellos tuvieron que ser llevados a San Mungo. Puede que al final haya perdido, pero aún así, Lucius y los demás sufrieron heridas graves, aunque no lo admitieran. El prefecto,
Preguntó, y vio cómo su hermana se ponía rígida. Parecía conocerte, y ella no había olvidado cómo casi había pronunciado su nombre, y cómo los ojos de Alder habían tenido continuamente ese brillo de complicidad, como si pudiera ver a través de su disfraz. Muchas veces, parecía como si supiera exactamente quién era. Él conoce a Karina, mintió Andy, y era mentira, pero ella no la confrontó por ello. Por alguna razón, no quería hacerlo. ¿Y no Andrómeda? Preguntó, pero su hermana no dijo nada. Tenemos que irnos, dijo Andy mientras se disponía a marcharse. Si alguien pregunta, entonces debes decirles que estabas conmigo y que estábamos dando un paseo por los jardines, y eso estuvo bien, pero de repente preguntó una última cosa. Ese día, susurró. Cuando Lucius y los demás atacaron a Alder, y por la forma en que Tonks y McGonagall aparecieron, era obvio que alguien había filtrado la información. Inicialmente, pensó que era obra de su hermana menor mestiza, pero ahora sabía más. ¿Eras tú, verdad? Preguntó ella, y Andy no respondió. Vamos, ya casi es hora de cenar. Capítulo 10. Intereses despertados. El lunes, la residencia de las serpientes amaneció con un estudiante menos en sus dormitorios. Se levantaron con rabia y frustración por la expulsión de uno de los suyos. Sin embargo, el jefe de residencia había ido a hablar con ellos la noche anterior y no había tenido palabras amables para sus alumnos. El profesor de pociones había perdido su mansedumbre y les había dado a todos una buena reprimenda en los dormitorios, advirtiéndoles de graves consecuencias si se veían involucrados en algún altercado con otras casas. Sin embargo, en medio de este ambiente de frustración e ira, un chico de cabello negro y ojos grises se apresuró silenciosamente a unirse, el único mestizo de su casa, mientras las serpientes se deslizaban hacia el gran comedor para desayunar. Severus, Severus, susurró mientras el chico de nariz torcida y cabello medio partido aminoraba el paso y veía a su único amigo en la casa correr hacia él. ¿Fuiste tú? Susurró Regulus Black mientras apartaba al mestizo de entre la multitud. ¿Qué? Preguntó el hijo de Eileen frunciendo el ceño. ¿Fuiste tú quien delató a Lucius y a sus amigos? Susurró de nuevo el joven Black, mientras miraba a su alrededor en busca de alguien que pudiera estar escuchando a escondidas. O bien Severus Snape era el mayor mentiroso jamás nacido, o era inocente del crimen del que el joven Black lo acusaba. ¿Crees que yo traicionaría a la casa? Preguntó, y Black lo miró a los ojos, con una ceja alzada. No importa lo que yo piense. Lo que importa es lo que piensen Lucius y Lestrange, advirtió Black, pues aunque no compartía la audacia ni la naturaleza abiertamente rebelde de su hermano, sí compartía su desdén por la propaganda familiar. ¿Sospechan de mí? Preguntó Severus, palideciendo ante esas palabras mientras entraban en el gran comedor para la primera comida del día. Sí, respondió, y Severus habló en respuesta. Pero si ni siquiera conocía su plan, replicó, intentando demostrar su inocencia, y se enteró demasiado tarde. Justo cuando pensaba en ponerse en contacto con Lily, se corrió la voz de que McGonagall había capturado a Lucius y a los demás. Sospechan de ti, así que más te vale tener una buena coartada, y si no, mejor pídele a Alder que te devuelva el favor, porque Lucius y su pandilla se han vuelto locos por la expulsión del Lestrange, no perdonarán a este traidor, y Severus había pasado 5 años manteniéndose al margen de su influencia, y aunque era amigo de Lily y Alder, había mantenido las distancias con ellos en la escuela según las instrucciones de Alder, si no por él mismo, sí por ambos. Pero yo no lo hice, aunque esperaba haberlo hecho. Te creo, respondió Regulus Black. Solo espero que Lucius y los demás también lo hagan. Lily Evans. Lily nunca se había sentido tan nerviosa y temerosa desde su primer día de escuela, e incluso entonces, nadie la había mirado con tanta ira y odio aquel día. La tensión era palpable, y el normalmente bullicioso y ruidoso gran comedor estaba sumido en un silencio sepulcral. La división en la escuela nunca había sido más evidente que en ese momento, mientras la casa Slytherin los miraba con furia, y ninguna de las 3 casas tenía un gesto amable hacia la casa de las serpientes, o mejor dicho, la casa de los criminales. Pocos desviaron la mirada, pero Lily no fue una de ellas y fulminó con la mirada a Lucius Malfoy y su pandilla, que se habían atrevido a dañar a su hermano. Los vas a atravesar con un agujero si sigues mirándolos así. La voz de McKinnon la sacó de su ensoñación, cuando finalmente se giró y vio a su amiga tomando un sorbo de sopa. Ojalá pudiera, dijo ella, y McKinnon asintió. La sería irrespetuosa de las normas Lily Potter quiere quemar a sus compañeros, dijo, y puso los ojos en blanco ante la burla. Dime que no quieres hacerles lo mismo, preguntó, y McKinnon asintió. Oh, sí. Claro que sí, respondió ella con una sonrisa que parecía un tanto forzada, mientras los ojos de Lily se dirigían hacia el director.
Debería haberlos expulsado a todos, susurró ella, y nunca antes había dudado tanto de él ni de sus intenciones. Pero Alder siempre había desconfiado del hombre, y aunque no lo llamaba malvado, sí se refería al director como un viejo inútil y santurrón. Y tal vez tenía razón en eso, y en una docena de cosas más. Sabía que la guerra se estaba gestando afuera, pero nunca pensé que llegaría hasta aquí, susurró ella, pero Alder ya lo sabía. Lo sabía incluso antes de entrar en la escuela. ¿Cómo lo supo? No importaba, pero lo sabía. Ese es Dumbledore, bromeó Kinnon mientras seguía comiendo, antes de arquear repentinamente una ceja. Pero no te preocupes, añadió, cuando de repente Peeves atravesó las paredes y corrió hacia la mesa de Slytherin. Sorpresa, bastardos puristas. Aquí tienen un regalo. Y con eso, de repente oyó varias explosiones y se vio obligada a taparse la nariz, ya que una docena de bombas de estiércol explotaron debajo de la mesa y llenaron toda la casa de estiércol y mal olor. Ja ja ja. Peeves. La voz de McGonagall se abrió paso entre risas y burlas mientras la casa Slytherin se apresuraba a regresar, mientras algunos estudiantes demasiado entusiastas le lanzaban hechizos. ¡Oh! ¡Adiós! Y el Poltergeist salió corriendo, riendo junto con el resto de las casas, mientras McGonagall apuntaba su varita al banco y comenzaba a repararlo. Nada de hechizos en el salón. Nada de hechizos. Advirtió, y las risas más fuertes provinieron de su mesa, y pudo ver una sonrisa de satisfacción en el rostro de Kinnon mientras los merodeadores chocaban los 5 entre sí, apenas capaces de mantener su fachada. Era evidente para todos quién estaba detrás de todo esto, y la casa Slytherin también lo sabía. Justo cuando los vio levantarse, el director se levantó de su silla. Prefectos. Anunció amablemente, y su potente voz hizo que todos en el salón guardaran silencio. Lleven a sus alumnos de vuelta a las residencias. Y Lily se puso de pie, al igual que el resto de los prefectos, mientras guiaban a los estudiantes fuera del gran comedor. Antes, Lily se habría enfadado con los merodeadores por sus bromas, pero no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción por la desgracia de la casa Slytherin, por lo que habían hecho. Tras cumplir con sus deberes, vio a Kinnon sentada en la sala común, mientras los merodeadores reían celebrando, y comenzó a caminar hacia ellos. Contuvieron la risa para ocultar su culpa. Marlene intentó defenderlos, pero ella habló primero. Sé que fuiste tú, declaró ella, y todos palidecieron, pero sobre todo fue Potter quien se mordió el labio y se puso de pie. Sé que te lo prometí, pero se pasaron de la raya, declaró, mientras Sirius y sus amigos maldecían. Mierda. Maldijo Black cuando Potter reveló su secreto, y ella lo miró a los ojos y pensó en qué decir. ¿Recuerdas nuestra promesa? Preguntó ella, y él asintió, y sus amigos fruncieron el ceño ante sus palabras, lo que significaba que no les había contado nada al respecto. Sí, respondió con abatimiento. Una broma más y se acabó el trato, dijo, y sus ojos se abrieron de par en par mientras Lily esbozaba una sonrisa y reía un poco. Eso estuvo bien, dijo, y todos los merodeadores rieron con ella, mientras Potter asentía. Gracias, dijo ella y se apartó de él. No lo olvides, Potter. Una más, y el trato se cancela, y el trato era bastante simple, pues Potter llevaba un año suspirando por ella, rogándole que saliera con él. Ella no estaba muy interesada en él, pero algunas personas le habían pedido que le diera una oportunidad, así que le hizo una propuesta. Si no le hacía travesuras durante 6 meses, saldría con él una vez después de Navidad. Esta broma iba en contra de su acuerdo, pero ella se alegró de que esas serpientes hubieran sufrido algún castigo por sus acciones. ¿Trato hecho? Preguntó Kinnon, que había corrido tras ella con una mirada inquisitiva. Sí, dijo con una sonrisa burlona. ¿Y cuándo pensabas hablarme de ese trato tuyo? Preguntó. Nunca, respondió Lily. No me extraña que tengas a Potter comiendo de tu mano como un perrito. Eres una auténtica bruja, Lily Evans, dijo riendo y poniendo los ojos en blanco. Eso soy yo, Arcturus Black. A pesar de su avanzada edad, Arcturus no era ajeno a la decadencia que carcomía su mundo. Muchos creían que los Sangre Sucia y sus semejantes eran la causa de esa decadencia, y si bien no sentía simpatía por quienes amenazaban con destruir siglos de tradiciones e historia, no eran esos mugles ni sus semejantes los que provocaban dicha decadencia. No. Esta fue la obra de alguien mucho más siniestro y poderoso. Lo llamaban el Señor Oscuro. Voldemort, susurraban en la oscuridad, pero Arcturus lo conocía por otro nombre. Tom Riddle. Sí, recordaba ese nombre, y lo recordaba perfectamente.
Quizá intentó borrar cualquier rastro de él, pero Arcturus tenía buena memoria y estaba seguro de que el mago que se hacía pasar por un defensor de la pureza de sangre y el odio no era más que un charlatán. Otros se negaron a verlo, y quienes lo vieron fueron silenciados o asesinados. Si esto hubiera ocurrido 10 años atrás, habría empuñado su varita y lo habría despedazado él mismo, pero la edad lo había debilitado. Si bien antes había luchado contra Grindelwald y su tiranía, ahora Arcturus tenía dificultades incluso para levantarse de la cama. Sus hijos, todos ellos, fueron unos inútiles. Orión, débil y recatado, estaba dominado por la arpía que era su esposa. Cisne, ese muchacho, cegado por su propia avaricia y prepotencia, estaba empeñado en arruinar el buen nombre de la familia. No se había entrometido en los asuntos de los jóvenes, pues creía que su tiempo había pasado y que dependía de ellos hacer lo que quisieran con sus vidas. Pero tal vez se había equivocado al dejarlos vagar como él lo había hecho. Ese idiota. Bramó Arcturus al leer la carta de su sobrina y darse cuenta de que tal vez había cometido un error al darles demasiada independencia a sus hijos. ¿Cómo se atreve a levantar la mano contra un negro? Gritó Arcturus furioso, y Melania finalmente se giró hacia él de lado, con preocupación en el rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella en voz baja, mientras a él le hervía la sangre de rabia por la humillación que había sufrido su familia. Ese idiota de Quiglus. Maldijo Arcturus, y aunque lo llamaba su hijo, el muchacho era su sobrino, pero tras la muerte de su padre, Arcturus lo había criado como a un hijo. Esto viene de Narcisa, y él no tuvo la paciencia ni las palabras para contárselo todo, así que simplemente le pasó la carta, y se preguntó cuán desesperada habría estado ella para escribirle así. La golpeó, exclamó Melania con un hilo de voz. Y su sociedad, plagada de tanta corrupción, aún albergaba la desfachatez de ponerle la mano encima a tu prometida, una negra. ¡Qué descaro! Si hubiera sido él, le habría arrancado la mano a ese bastardo. Y Quignus no hizo nada. Nada. Y eso era lo que más le enfurecía, y sabía cómo el muchacho había concertado los compromisos de sus hijas y había considerado apropiado que conociera su deber, pero ahora se preguntaba si le había dado demasiada libertad. ¿Cómo se atreve a ponerle la mano encima a mi nieta? Y debido a su salud, no se había inmiscuido mucho en la vida de sus nietos, pero esto no podía tolerarse. Somos dueños de los Lestrange y los Malfoy, y aún así nos faltan al respeto de esa manera. Y todo porque no tenía un heredero legítimo que cumpliera sus órdenes, pero eso iba a cambiar. Dile a Quignus que traiga a su esposa e hijos a la mansión durante las vacaciones, y hacía años que no los veía. Es hora de que ese idiota responda por sus idioteces, y a kilómetros de distancia, en una mansión no menos oscura y ominosa que la mansión Black, el señor oscuro permanecía erguido mientras Rudolphus Lestrange se arrodillaba frente al mago más poderoso del mundo. El hombre no se enfrentó al heredero Lestrange, pero su sola voz contenía una promesa de terror e ira. Creía haber sido claro en mis instrucciones, susurró mientras Lestrange bajaba la mirada. Señor mío, no teníamos otra opción. Dijo rápidamente, mientras intentaba explicar. Teníamos que darle una lección a ese sangre sucia. Se estaba volviendo demasiado engreído y poderoso, y el hombre finalmente se giró, y no era un hombre con su rostro de serpiente y su piel blanca pálida con dientes puntiagudos. Silencio. Y no gritó, pero incluso su susurro tenía poder, pues su magia inundó la habitación. ¿Tienes alguna idea de las consecuencias de tus actos?, preguntó el señor oscuro, y Lestrange no la tenía. Eso no me importa, pero has desobedecido mis órdenes, y por eso debes sufrir, dijo Lestrange, temblando al ver al hombre sacar su varita. Mi señor, perdóneme. Era un hijo de puta, Crucio, y no gritó ni chilló, pero el mero susurro de ese hechizo llenó la habitación de gritos y gemidos mientras Lestrange se retorcía en el suelo. Y solo después de unos minutos cesó el dolor, mientras esos ojos rojos se entrecerraban al oír el susurro del Lestrange. Gracias por tu misericordia, mi señor, ahora, cuéntame sobre ese chico. Capítulo 11. Secretos destrozados. Alder Evans. La broma de los merodeadores desató una especie de guerra. La casa Slytherin no estaba dispuesta a rendirse tras haber sido humillada 2 veces, así que, dentro de los pasillos y corredores de Hogwarts, estalló una guerra entre la casa Slytherin y la casa Gryffindor. Las serpientes optaron por atacar con hechizos en lugar de bromas, y los leones contraatacaron. Los prefectos habían perdido la paciencia hacía rato, e incluso los esfuerzos de Alder resultaron inútiles, pues ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder.
Se impusieron castigos, se descontaron puntos, pero Hogwarts se había convertido en un lugar de conflicto, y en medio de esta disputa, la jefa de su casa lo convocó a su oficina. No era un desconocido en el despacho de McGonagall, y la profesora de transformaciones aún conservaba esa vivacidad juvenil que se iría perdiendo en los años venideros mientras se sentaba allí a corregir trabajos. ¿Me llamó, profesora?, preguntó desde la puerta mientras la mujer levantaba la vista y sonreía. Alder, ven a sentarte, dijo con alegría, ¿y cómo no iba a hacerlo? Era uno de sus alumnos favoritos y, a diferencia de los merodeadores, no solía causarle problemas. Y así fue, dijo ella, ofreciéndole té y galletas, que él rechazó en voz baja, mientras ella guardaba las tareas. ¿De qué se trata?, preguntó, y el rostro de la mujer esbozó una sonrisa rígida. El director está preocupado por la creciente tensión entre la casa Gryffindor y la casa Slytherin, y aunque todos los alumnos intentaron mantenerlo alejado de miradas indiscretas, no siempre fue posible. Todo el mundo lo es, convino él, mientras sus labios se afinaban. Quiere que calmes las cosas, y eso fue extraño. Solo soy un prefecto, replicó, pues el hombre estaba subestimando su destreza. No lo eres. Los demás estudiantes, los mestizos y los nacidos de mugles, todos te admiran. Te escucharán, dijo, y negó con la cabeza. Puedo asegurarles que lo he intentado. Pero si los Slytherin continúan atacando a los estudiantes de nuestra casa, poco puedo hacer, dijo, y su mirada se volvió penetrante. Eso también se detendrá, respondió secamente. Slughorn también hablará con sus alumnos. Esto terminará, y yo, personalmente, no quiero que termine con suspensiones y castigos, y si los Slytherin se calmaran, tal vez podría conservar a sus compañeros de casa. Lo intentaré, le aseguró, y eso era todo lo que ella podía pedirle. Sé que debes estar enfadado por cómo se resolvieron las cosas con Malfoy y su pandilla, pero esto es un colegio, y había algo de culpa en su tono, y al recordar el dolor de aquel hechizo, quiso desahogarse. Pero no lo hizo. Y yo, por mi parte, no permitiré que se convierta en un campo de batalla, dijo Alder, asintiendo con la cabeza. Puedo asegurarles que yo no soy quien incita estas confrontaciones. Los Slytherin son los que las empezaron, porque no pudieron soportar ni una sola broma, y su rostro se contrajo. Ah, y yo que pensaba que Potter y sus amigos habían aprendido la lección. Esos 4 me matarán, y en esta guerra encubierta entre las dos casas, los merodeadores estaban al frente, a pesar de sus repetidas advertencias. Me temo que eso se quedará solo en un sueño, dijo, y ambos rieron entre dientes. Aún así, quizás podrías orientar su atención hacia otra parte. Involúcralos un poco más en tu club para que no tengan tiempo para esto, y eso podría hacerse. Fue injusto y cruel que le pidieran eso, después de que esas malditas serpientes le hubieran hecho daño. Pero Alder no era mezquino y asintió levemente. Yo me encargaré de ellos y haré lo que pueda para calmar las cosas. Pero debes entender que nada pasará si los Slytherin siguen provocándonos, dijo, asintiendo con la cabeza. Eso no será un problema, le aseguró ella. Él suspiró. Por eso no quise ser prefecto, replicó él mientras la anciana reía entre dientes. Y precisamente por eso te hice uno, dijo, y negó con la cabeza. Eso y porque soy tu alumno favorito, bromeó mientras la mujer recogía de nuevo los trabajos y tomaba un sorbo de té. No se haga ilusiones, señor Evans, un profesor no tiene alumnos favoritos, respondió ella mientras él chasqueaba la lengua al levantarse de la silla. Ahora me has roto el corazón, susurró. Pero si hubiera tenido que elegir a alguien, habrías sido tú, dijo sonriendo. Y me acostumbraría a la insignia y a las responsabilidades porque, si de mí depende, serás el jefe de estudios en tan solo unos años, y sus ojos se abrieron de par en par. Es un honor del que puedo prescindir, pero parecía que ya había tomado una decisión. Creo que debería empezar a imitar a Potter y a su grupo, dijo, entrecerrando los ojos. ¿Quieres que te castigue con un año de detención?, le advirtió ella, y él negó con la cabeza. Dedica el fin de semana a hablar con los estudiantes. Yo también iré a la residencia esta noche. Pero esto tiene que solucionarse, dijo, asintiendo y enderezándose. Por supuesto, profesor, dijo, y con eso salió de la habitación. Al hacerlo, se encontró con los merodeadores afuera, intentando escuchar a escondidas. ¿Qué traman ustedes 4 ahora? Narcisa Black. Hogwarts estaba lleno de tensión, y finalmente, las brasas de la guerra exterior se habían filtrado en estos pasillos, a medida que los enfrentamientos entre estudiantes se convertían en algo bastante común. Narcisa observó todo con indiferencia. Siguiendo el consejo de Andrómeda, le había escrito a su abuelo y solo había recibido una breve respuesta invitándola a ella y a toda su familia a pasar la Navidad. No era mucho, pero seguía siendo esperanza.
La esperanza había comenzado a reaparecer en su vida. El vacío que una vez había llenado su vida aún persistía, pero ahora, durante 6 días a la semana, tenía algo que esperar con ilusión. Alguien a quien esperar con ilusión. Ella había seguido practicando la magia y las habilidades que él le había enseñado. En el gran comedor, lo observaba a menudo, riendo y bromeando con sus amigos, y a pesar de que toda la casa Slytherin lo perseguía, él permanecía allí sentado con una libertad que ella jamás había visto. Él reía y bromeaba. Y cuando esos ojos se volvían hacia ella, por un instante veía en ellos una luz, un destello que la tranquilizaba. ¿Lista?, le preguntó su hermana, mientras la semana transcurría y llegaba de nuevo el domingo, y ella asintió con más entusiasmo del que había esperado, mientras Andrómeda la guiaba fuera de sus dormitorios y se dirigían de nuevo a los baños del segundo piso. Miró a su hermana y quiso preguntarle por aquel chico que había pasado toda la última sesión con ella. Narcisa no era ninguna ingenua y había estado observando a Ted y a esa tal Karina toda la semana. Los dos parecían completamente ajenos el uno al otro, sin embargo, durante la última sesión, él había pasado todo el tiempo con ella, lo que significaba solo una cosa. En realidad no pasaba tiempo con Karina. No, pasaba tiempo con Andrómeda Black. Él. Ted Tonks. Perfecto. Tejón. Sangre sucia. Fue una traición que jamás habría esperado de su hermana. Durante toda su vida, a Narcisa le habían enseñado a temer y odiar a los nacidos de Muggles. Le habían enseñado a despreciarlos. Andrómeda también había recibido esas mismas lecciones. Sin embargo, ahora su hermana estaba enamorada de un nacido de Muggles, y la propia Narcisa no era mejor. ¿Qué esperas?, gritó Andy, ahora con la forma y el aspecto de esa morena de Hufflepuff, mientras se llevaba el frasco de multijugos a la boca y se bebía la repugnante poción, mientras su cuerpo comenzaba a cambiar de nuevo. Esta vez no gritó ni hizo una mueca, y un segundo después, mientras se miraba en el espejo, Pandora la miró fijamente con sus vacíos ojos azules. «Vámonos». Y salieron corriendo de nuevo, y en esa misma aula, él volvió a ponerse de pie, hablando con los recién llegados. «Karina», exclamó, y ella se animó, miró de reojo y vio al chico de pelo castaño caminar hacia su hermana, cuyo rostro se iluminó al instante, confirmando sus sospechas anteriores sobre ella. Ted, sonrió ella mientras se marchaba con él, mientras Narcisa simplemente se quedaba apoyada contra la pared y comenzaba a escucharlo. Ahora bien, esta semana, sus maestros y profesores les habrán hablado un poco sobre magia. Algunos de ustedes incluso puede que hayan leído sobre las leyes y los principios que les pedí que leyeran, comenzó, en voz baja, bromeando y divirtiéndose con esas mentes jóvenes. Los miembros mayores ya se habían agrupado y estaban practicando, riendo y leyendo, y Narcisa sintió una punzada de tristeza y arrepentimiento al sentirse sola en aquella habitación. Tal vez lo intuyó cuando esos ojos azules la miraron, cuando le dedicó una sonrisa antes de continuar. Y aunque tendréis que memorizarlas para los exámenes, la verdad es que la magia misma es el nombre de los milagros y los milagros no tienen leyes, y desapareció. Conózcanlas, pero intenten desafiarlas. No las consideren meras directrices, y como magos y brujas, hagan de desafiar esas leyes el propósito de su vida, y lo aclamaron mientras avanzaba. Y ahora, por hoy, les traigo un hechizo muy sencillo que deben dominar. Pero déjenme advertirles. Sencillo puede ser, pero es el correcto, y miró a su alrededor con entusiasmo mientras susurraba y se señalaba a sí mismo. Miss, pueden ser muy peligrosas si me entiendes, dijo, y alzó su varita, y ella vio cómo realizaba un movimiento completo con ella. Manos, hola, dijo, pero una nueva voz interrumpió su atención. Miró hacia un lado y vio a Marlene de pie junto a ella. Ella era Narcisa Black. Hija de la familia Black, aunque pertenecía a la familia McKinnon y era una leona de Gryffindor, y quizás fue esa sorpresa la que la obligó a quedarse quieta, como respondió después de una segunda pregunta. Hola, preguntó de nuevo mientras Narcisa asentía. Hola, dijo, estrechando la mano que le ofrecían. Soy Marlene McKinnon, y ella lo sabía incluso antes de haber hablado. Lo sé, y soy Pandora. Pandora Lovegood, se corrigió mientras la chica de pelo castaño soltaba una risita. Si tú lo dices, dijo Narcisa, atónita ante esas palabras, mientras Lily Evans se unía a su hermano en el escenario y comenzaba a demostrar a los recién llegados diferentes variantes de un sencillo hechizo Lumos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó suavemente, mientras aquellos ojos azules la miraban fijamente. Tú no eres Pandora, respondió la chica secamente, y antes de que pudiera replicar, continuó. No mientas. Conozco a Pandora desde hace años y no tiene ningún interés en este club.
Seas quien seas, me da igual con tal de que prometas no hacerle daño a este club, y de repente su varita apareció en su mano, mientras Marlene McKinnon la hacía girar entre sus manos. Porque si lo haces, descubriré exactamente quién eres y te haré pagar un precio muy alto. McKinnon, Pandora, la dulce voz de Alder interrumpió a la chica de Gryffindor, y su expresión cambió en un segundo, mientras la chica le sonreía dulcemente al chico. Simplemente me estaba presentando a Pandora y contándole sobre el club, mintió la chica con naturalidad, y era obvio que él no le creía. Bueno, entonces déjame que me encargue. A Lily le vendría bien una mano con los recién llegados, dijo McKinnon con una sonrisa burlona, pasando junto a él mientras se lamía los labios. Como usted diga, capitán, dijo, y se unió a la chica pelirroja en el escenario mientras se giraba hacia ella. Espero que no te haya asustado. McKinnon se ha vuelto bastante protectora del club después de ese ataque, dijo, asintiendo con la cabeza. Así que, ¿ya sabes? Preguntó ella con vacilación, mientras él sonreía. Sí, acepto, no la dejó terminar, mientras su corazón se encogía. Pero tu secreto está a salvo conmigo, Narcisa, dijo, y aunque ya lo sospechaba la última vez, esto no hizo más que confirmarlo. Solo yo sé quién eres. Otra persona sospecha algo, pero ninguno de nosotros jamás traicionará tu confianza, te lo prometo, y asintió, por si acaso se supiera que estaba confraternizando con un nacido de mugles. El escándalo que provocaría. Todavía podía darse la vuelta. Podía irse. Casi lo deseaba. Sin embargo, por alguna razón, no quería. Quería quedarse. Quería hablar y entrenar con el chico que tenía delante, como el domingo anterior. Entonces, ¿qué tal si comprobamos tu progreso con el encanto desarmante? Y sus pies se movían solos y su cabeza también se balanceaba mientras lo perseguía, mientras caminaban hacia otro rincón de la habitación, y comenzaron su propia práctica, y los minutos se convirtieron en horas, y esas semillas de duda y pregunta nunca florecieron, mientras ella se encontraba riendo y bromeando a su lado, mientras su hermana lo observaba desde el otro rincón de la habitación. Y mientras Narcisa reía junto con Alder, Malfoy y el resto de los sangre pura permanecían de pie frente al señor oscuro. A partir de este momento, debes dejar en paz a ese chico, ordenó el señor oscuro, y esas palabras sonaron como veneno para los oídos de Malfoy. Pero, mi señor. Es un sangre sucia. Es una afrenta para todos nosotros. Nos insulta, silencio. Y el mero susurro del señor oscuro bastó para que todos a su alrededor guardaran silencio mientras esos orbes rojos se centraban en Malfoy. Lo llamáis hijo de mugles, y ha sido capaz de derrotar a 6 de vosotros él solo. Deberíais avergonzaros. Y el dolor llegó en un abrir y cerrar de ojos. Crucio. Y los 5 se retorcieron en el suelo y gritaron mientras el hechizo del señor oscuro les quemaba el cuerpo. Sin embargo, todo terminó rápidamente, ya que Malfoy jadeó en busca de aire. Gracias, mi señor. Gracias, susurró. Creo que ese chico esconde algo más. Por eso, deseo conocerlo, y hasta entonces, debes mantenerte alejado de él, dijo, y asintió. Por supuesto, mi señor, dijo, y entonces la marca en sus brazos ardió mientras el señor oscuro sonreía. Procedamos entonces con la purificación, y todos desaparecieron en una mancha negra, mientras el profeta informaba sobre la muerte de una docena de mugles, lo que suponía el 20º incidente de este tipo en tan solo medio año.